Pablo, Ricardo de Veracruz, buenas tardes. Hugo de Guanajuato, buenas tardes. Rodolfo de Cuauhtémoc, Chihuahua. Imagino que ahorita han de tener mucho frío por aquellas tierras. En Chihuahua, la frontera acá con Sonora, por acá tenemos también bastante frío. En el lado norte de nuestro estado, la frontera que tenemos con el estado, frontera limítrofe con Chihuahua. David del DF, saludos, muchas gracias. Les agradezco a quienes están presentes el día de hoy en la hora Nafinet de este 2 de febrero del 2016. Gracias por la asistencia. Vamos a dar un saludo así rapidito a los que están ahorita conectados en el aula, a quienes les agradezco que estén pendientes de la programación de nuestra aula virtual y específicamente de la hora Nafinet del día de hoy, que un servidor, José de Jesús Ceballos Caballero, presidente de la asociación, tengo el honor de llevar a cabo. Saludos para Ángel Martínez de Querétaro, Betty, Javier Cepeda, buenas tardes. El placer es para mí, Javier, saludarlos a todos ustedes. Me supongo que eres de Chiapas, Javier Cepeda. Betty, ¿de dónde nos estás contactando? Betty, un saludo. Carlos de quiero suponer que es de Coatzacoalcos, Veracruz, Carlos. Así es, Chapaneco, Cepeda, del estado de Chiapas. Chuyita, ¿de dónde nos estás contactando, Chuyita? Claudio del DF, Enoch de Tonalá, Chiapas, Cristela del Puerto de Veracruz, Eric también de Veracruz, Eusebia de Coazamalhuapan, Veracruz, Javier Solís, Gabriel Solís, ya está leyendo yo Javier Solís como el cantante nomás, Gabriel Solís de Monterrey, Gilberto Rojas de Medellín, Veracruz, Hugo de Guanajuato, Israel Rosado, Playa del Carmen, ¿qué es Playa del Carmen? Israel Rosado, la semana, ¿qué sería? Ya la semana antepasada estuvimos por las bellas playas de la Riviera Maya, específicamente ahí en Playa del Carmen, ciudad, con la reunión de directiva Nafinet, disfrutando una vez más de lo bello de Playa del Carmen. También en lo personal me gusta mucho. Ojalá este año espero darme varias vueltas por aquellas tierras. Javier Cepeda, te saludo nuevamente. José G, ¿de dónde nos visitas o nos accesas, José? José de Jalisco, Marcos de Yucatán, también el bello estado de Yucatán. Tengo la oportunidad de conocer por aquellas tierras y la verdad es que es muy bello. Saludos, Rodolfo, ¿quién que nos estás poniendo en el chat? Maricruz, de Ciudad Isla de Veracruz. Me brinqué a Margarita Lujambio. ¿De dónde nos estás escuchando, Margarita? Mireya de Oaxaca, Octavio del DF, claro, Pablo Ricardo de Veracruz, Ramón de Alvarado, Veracruz, y Rodolfo, pues ya los hemos saludado aquí, a Rodolfo. Pablo Ricardo de Veracruz, un saludo. Y un saludo a todos los que están ahorita en el aula virtual. Gracias por su presencia. Y vamos a platicar el día de hoy, vamos a tomar el tema de la reforma fiscal para 2016. Y específicamente vamos a ver el tema en esta hora en Nafinet, el día de hoy, lo que es la ley de ingresos, lo referente a la ley de ingresos. Febrero, cada uno de estos martes vamos viendo un tema de la reforma fiscal de 2016 para estarlo comentando. Me dicen que le baje un poco aquí al micrófono, no sé si con eso será suficiente, le bajo un poco más. ¿Cómo están todos los demás? Ahí le bajé un poquito más. Vamos a ir comentando en esos programas de la hora Nafinet del mes de febrero lo que es la reforma fiscal de 2016, con los temas pues, de ley de ingresos, ley de impuestos sobre la renta, código fiscal de la federación y IEPS, que son básicamente aquellas leyes tributarias que tuvieron cambios para este 2016. Para este año realmente no tuvimos una reforma tan fuerte y tan grande, se pudiera decir, como la que tuvimos en 2014, la llamada reforma sendaria dentro de las reformas estructurales que se dieron en nuestro país. Sí hubo algunos cambios que es necesario conocer y otros
cambios que no se dieron, que se solicitaban por diversos sectores de nuestra sociedad, sobre todo el empresariado, que solicitaron algunos cambios que no se dieron, ¿verdad? Se estaba pensando, porque se presentaron por diversos sectores, cambios que dieran reversa a ciertas medidas que se tomaron en la reforma fiscal de 2014, que se le dieran marcha atrás para este 2016, pero pues muchas de ellas no pasaron, incluso ni siquiera se discutieron, simplemente quedaron como propuestas a esos sectores de la sociedad, pero pues no se dieron. Como les comento, ahorita vamos a platicar sobre la Ley de Ingresos de la Federación, los puntos importantes para este 2016 que se dieron en esta ley. Entonces vemos la reforma fiscal de 2016, como les comento, no hay una reforma tan amplia como la reforma hacendaria que se dio en el 2014, una de las llamadas reformas estructurales que se dieron en nuestro país en este inicio, bueno, en aquel tiempo todavía inicios de sexenio, y una de ellas, junto con la reforma laboral, la energética, la financiera, la educativa, fue la llamada reforma hacendaria. Para este 2016 tenemos ligeros cambios, comparados sobre todo con esa reforma del 2014. Y vamos a dar el día de hoy, como les comento, platicar un poco sobre lo que la Ley de Ingresos de la Federación para 2016, una ley de mucha importancia, ¿sí? Derivado de que en esta ley se contemplan tanto los ingresos que pretende percibir la Federación, es decir, aquellos ingresos que tendrá nuestro país durante el periodo del 2016, así como ciertos estímulos que aplican a diversos sectores productivos con la finalidad de fomentar la economía de nuestro país. Y también en la Ley de Ingresos se establecen los parámetros económicos que, según nuestras autoridades económicas a nivel federal, consideran que se darán durante este 2016. Vamos a ver ahorita los puntos que pretenden o que consideran ellos que se van a dar en materia económica, en parámetros financieros, pues para ver qué tan acertados consideramos cada uno de nosotros en lo personal, si se irán a cumplir. Y básicamente lo que pretende la autoridad o considera que se darán dentro de los criterios generales de política económica, en los diversos indicadores o los principios, ¿sí? Aquí podemos ver el que se dio para el 2015 y el que se está estableciendo para el 2016. De igual manera, para que veamos la diferencia que hay entre uno y otro año. El crecimiento real del PIB para el 2015 se estableció en un 3.7. Ahorita se está indicando entre el 2.6 y el 3.6. Y hay que ver que agregar que para el 2015 esa meta del 3.7 pues no se cumplió. No ha salido el indicador final del PIB de este 2015, pero va a andar en el rango del 2%, cuando mucho. Es decir, muy por debajo del indicador que se pretendía para el 2015 será el real. Por lo tanto, realmente yo considero en lo personal que que se está estableciendo, este crecimiento real del PIB que se está estableciendo para 2016, también al final de este año, a principios del otro, cuando tengamos el indicador real, estoy casi seguro que de igual manera quedará muy por debajo de este que tenemos ahorita como el presupuestado para el 2016. También tenemos otro indicador muy importante para nuestro país por tener o tener la característica de ser un país con finanzas petroleras, se le pudiéramos determinar de esa forma. Un indicador económico muy importante para nosotros como país es el precio del petróleo, el cual, pues ya sabemos todos, que está por los suelos. Para 2015 se estableció en $79 por barril el precio del petróleo, vino terminando de hecho llegó a finales de diciembre de 2015 a los $20 casi.
anduvo por el rango de los $25. Para este 2016, los primeros, durante el mes de enero, ahí sí ya llegó a los $20 por barril. Se hablaba ya del 20-20, es decir, 20 pesos el tipo de cambio del dólar, $1 por 20 pesos, y un barril de petróleo por $20. Ahí le empezaban a llamar el 20-20. Cuando para este 2016 se está considerando a $50 el precio del barril. Como les comento, anda ahorita rondando los $20, que la autoridad lo que dice es, la autoridad económica de nuestro país, es que tiene lo que se le denominan las coberturas petroleras, que le darán, que es prácticamente un seguro que compran los países que tienen reservas petroleras y que venden petróleo, donde aseguran un precio mínimo del barril, pagando obviamente una cobertura, lo que sería un seguro. Si el barril está por debajo de ese precio mínimo, entra el seguro y le da o le paga al país que haya adquirido esta cobertura, pues la diferencia que haga falta para llegar a ese precio mínimo. Ese precio mínimo está establecido en $49. Así que hasta ahorita nuestro país sigue recibiendo casi los $50 establecidos gracias a esa cobertura petrolera. Pero esas coberturas obviamente tienen un costo, ¿sí? Es como pagar una prima de un seguro, como cuando pagamos la prima de nuestro carro, de nuestra casa, de seguro. Tenemos que desembolsar una cantidad y obviamente esa cobertura o esa prima será cada vez más cara en la medida que el precio tenga un costo de venta, más bien dicho, un precio de venta más bajo. Así que si el año que viene, para finales de este año, los precios del petróleo no se elevan, las coberturas petroleras se incrementará mucho el valor de su precio, así que cada vez será más complicado el poder recibir ese diferencial del precio del petróleo si no se recupera el precio internacional del mismo. Otro indicador es la producción de los barriles que se producirán o se pretenden producir para este año, donde podemos ver que hay una disminución de la producción. De 2015 a 2016 hablamos de 2.400 millones de barriles diarios de petróleo contra 2.262 millones. Vemos una disminución de la producción, y una disminución del valor. Pues eso que representa mucho menos ingreso. Tipo de cambio promedio para que veamos, para 2015 estaba presupuestado el tipo de cambio en 13.40 promedio, ¿no?, durante todo el año, y para este 2016 lo están presupuestando en 16.40. Ahorita tenemos el dólar rondando el tipo de cambio oficial los 18.30, 18.40. Las autoridades, sobre todo el Banco de México, nos ha estado anunciando estos últimos días a través del doctor Agustín Carstens que el valor del dólar, o más bien dicho, nuestra moneda, tendrá una apreciación y volveremos a los niveles de 17.20, 17.40 en el tipo de cambio del dólar dentro de unas semanas. Y que posteriormente se podrá cumplir con el objetivo del tipo de cambio promedio de 16.40 para este año. Lo vemos un poco difícil, y sobre todo quienes vivimos en estados fronterizos y que vemos cómo se está manejando la moneda y el tipo de cambio, pues la verdad que sí vemos un poco difícil que volvamos a ver tipo de cambio del dólar por debajo de los 17 pesos. Difícil, pero no imposible. De hecho, en el 2009 también tuvimos un rebote, no sé si recuerdan, en el tipo de cambio, donde el dólar se elevó hasta casi los 16 pesos y posteriormente volvió a bajar a rangos de los 14 pesos. Algo muy similar a lo que podría pasar este año si se cumple la expectativa de volver a tener tipo de cambio alrededor de los 17 o por debajo de los 17 pesos inclusive. Y la tasa de interés
una reducción en la tasa de interés del 3.3 al 3.1 para este año. Esa tasa de interés obviamente sirve de parámetro para el otorgamiento de créditos de todo tipo, y que una tasa alta pues encarece el financiamiento. Bueno, eso es lo que se espera para este año en cuestiones de criterios de política económica. Y básicamente los criterios de política económica, ¿cuáles son sus finalidades? Dice, aquí ya lo vemos, es realizar medidas con el fin de promover el ahorro y la inversión en el corto plazo. La autoridad nos dice que no se va a recurrir a un mayor endeudamiento y no se contemplan modificaciones al marco fiscal con fines recaudatorios para este 2016. Porque con la reforma del 2014, ahí sí pudimos ver que hubo varias modificaciones que se implementaron, que la verdad todavía la idea en general, yo creo, la percepción en general de la población es que se hizo con fines recaudatorios. Y otro punto que se propone adelantar la liberación de los combustibles planteada por la reforma energética para 2018. Como les comentaba, bueno, en nuestro país hubo varias reformas de las llamadas estructurales, una de ellas la energética, donde se ha establecido políticas de precios y competencia dentro del precio de los combustibles. Por fin, después de décadas de tener una economía cerrada en cuanto a combustibles, se va abriendo de manera paulatina y en un periodo prácticamente de 2016, 2017 y 2018, lo que la gasolina sobre todo, donde vemos que a partir de este año ya se contempla por parte de Pemex un precio máximo y un precio mínimo de la gasolina para venta al público en los expendedores de gasolina o llamadas gasolineras. Que obviamente las gasolineras ahorita prácticamente todas han tomado el precio máximo de venta, pero ya existe lo que se puede hacer un precio mínimo para ir generando una cierta competencia. De igual forma, el próximo año ya veremos lo que serán no nada más la franquicia de Pemex, empezaremos a ver otros competidores, otras, sobre todo las transnacionales de compañías petroleras y de combustibles, que podrán instalar sus propias marcas dentro de nuestro país, pero todavía no de la venta de gasolina como tal. Es una medida paulatina, ¿no? Ya para el 2018 se abrirá por completo, podremos adquirir gasolinas de otras marcas, ya no será exclusivo de Pemex, y con una liberación de los precios. Veremos cómo nos va con esta, ya en la práctica, cuando empecemos a ver lo que es la llamada reforma energética. Seguimos platicando. Bueno, aquí ya vemos, como la ley de ingresos, lo vimos al principio, nos establece los ingresos, precisamente, de ahí viene su nombre, con los que pretende captar el gobierno federal a través de sus diferentes fuentes de ingresos. Y una de ellas, una de las principales, pues es la tributaria. Y aquí vemos cuál es la variación que se pretende captar entre el 2015 y el 2016 en cuanto a los ingresos tributarios. Digamos al principio, pues, el total de ingresos que se pretende captar por impuestos, como tiene una variación, un incremento del 21.71%, y en buena medida ese incremento es en parte por el impuesto sobre la renta, pero sobre todo por el impuesto que está sobre producción y servicios. Como estos dos impuestos tienen, además de los impuestos sobre hidrocarburos, derivados de la reforma energética, tienen una variación importante de un año a otro, y en buena medida, en base a esa variación, es como pretende el gobierno federal darle una solución, se puede decir, si no total, por lo menos poder salir durante este año con los compromisos que se tienen en materia federal a través de los impuestos que se recauden, porque como vimos por parte o por medio de la venta de barriles de petróleo se tendrá un decremento de los ingresos derivados de precio bajo y menor producción.
Entonces, aquí es lo que pretende, como les comento, la autoridad federal captar de ingresos durante este año. Bueno, otra de las importancias, o por lo que es importante la ley de ingresos, es porque nos da ciertos parámetros y estímulos, y uno de esos parámetros que nos define la ley de ingresos en su artículo 8 es la tasa de recargos, ¿sí? ¿Quién de aquí no ha pagado recargos alguna vez? ¿O alguno de sus clientes que no haya pagado recargos? Que ya no existe alguien que no haya pagado recargos, porque por lo menos una o varias veces al año se presentan, ya sea nuestros clientes o si trabajamos para una empresa, nuestro patrón presenta fuera de plazo por diversos motivos sus declaraciones, y por lo tanto cae en lo que se denominan los recargos, los accesorios, que dentro de ellos pues está actualización y los denominados recargos. Aquí la ley de ingresos en su artículo 8 nos da el parámetro del recargo, que es del 0.75% mensual sobre los saldos insolutos, ¿sí? Recordemos que el Código Fiscal de la Federación nos señala que se pagará un 50% más de lo señalado en la ley de ingresos en el caso de recargos por mora, que son los que comúnmente pagamos. Por eso estamos pagando recargos a la tasa del 1.13% mensuales cuando omitimos la presentación de una declaración. ¿Sí? La ley de ingresos nos señala el 0.75% mensual, y el Código Fiscal de la Federación nos señala que se pagará un 50% más de lo que señala la propia ley de ingresos de la Federación. Y en caso de que tengamos plazo o pago en parcialidades, el recargo será diferente dependiendo del plazo que hemos solicitado para pagar nuestras obligaciones. Por ejemplo, dice la fracción primera, dice, tratándose de pago a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargo será del 1% mensual. En caso de 12 y hasta 24 meses, la tasa de recargo será del 1.25 mensual. Y de 24 meses o superiores a 24 meses, tendremos un 1.5 mensual de recargos. Seguimos. Artículo 15. Aquí este artículo nos da una facilidad que dice que no se impondrán sanciones a quien haya tenido infracciones en materia aduanera y cuya sanción no exceda de 3.500 UDIs. ¿Sí? Eso es importante, no es una condonación, ¿sí? Se trata más bien de que si se ha cometido una infracción anterior al 2016, la autoridad no impondrá la sanción correspondiente si esta sanción es por debajo de los 3.500 UDIs. Si ya les impusieron la infracción, 500 UDIs, y ya se las impusieron, no habrá una condonación sobre la misma. Habrá que cumplirla, pagarla, impugnarla en su caso, si consideran que tienen ese derecho, pero no es una condonación. Es para aquellas infracciones que no se han aplicado, ¿ok? En materia aduanera y por debajo de esta valor. Continuamos. Bueno, sigue esto es un recordatorio porque ya tiene varios años con esta reducción en las multas. Dentro de la ley de ingresos nos otorga este estímulo para lo que se conoce como la autocorrección dentro del proceso de revisión de las autoridades, o dentro de la facultad que tiene la autoridad para ejercer sus facultades de comprobación. Y dependiendo del momento en el que se encuentre la autoridad o el proceso de revisión, y nosotros hagamos uso de nuestro derecho de autocorrección, vamos a poder tener una reducción en la multa, la cual puede ser del 50%, dice, una vez iniciadas las facultades de comprobación y hasta antes del levantamiento de la última acta parcial o notificación del oficio de observaciones. ¿Ok? No
hicimos uso o no nos autocorregimos dentro de este plazo señalado en esta fracción, lo hacemos de manera posterior y podemos tener una reducción del 40%, ¿sí? Posterior y hasta antes de la notificación de la resolución determinante del crédito. Es decir, cuando ya lo que se conoce como la liquidación, ¿okay? Nos liquidan el crédito, lo que conocemos en el argot de auditorías, si estamos afectos a una revisión por parte de la autoridad, hasta antes de la liquidación todavía podemos tener un 40% de reducción en la multa. Y también existe una reducción de la multa en el caso de las revisiones electrónicas, que esas pues a partir de este año ya tendrán efecto, ya la autoridad ya hará uso de ellas. Plantea la autoridad, en un inicio se hablaban de 15,000 revisiones electrónicas, ahorita se hablan de 45,000, veremos cuántas son al final, pero en caso de que seamos afectos a una revisión electrónica y se haya determinado una diferencia por pagar en este tipo de revisión, podremos tener una reducción de la multa del 40%. Que se paguen las comisiones antes de la liquidación definitiva de igual manera, para estas revisiones electrónicas. De igual forma, continúan los estímulos en el IEPS de la Ley de la Renta. Es bueno recordar estos estímulos por si tenemos clientes o trabajamos en alguna empresa que tiene estas características y poder aplicar esos estímulos en beneficio de nuestros clientes, patrón, en fin, ¿no? Para quienes prestamos nuestros servicios. Y con eso permanece el estímulo del IEPS, del diésel, por la adquisición de diésel, un acreditamiento contra ISR propio. Este acreditamiento del IEPS del diésel es el utilizado en maquinaria, no vehículos, debe ser maquinaria, por personas con actividades empresariales, acreditamiento. También puede haber una devolución del IEPS del diésel utilizado en maquinaria por personas con actividades agropecuarias y silvícolas. Aquí es importante tomar en cuenta que incluso se puede tener en ese tipo de actividades agropecuarias y silvícolas una devolución del IEPS. Y el otro punto es el acreditamiento del IEPS del diésel empleado en vehículos que se dediquen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga. Seguimos con los estímulos en la ley de ingresos de la Federación. Cuotas de peaje. Continúa el estímulo, les digo, ya sus estímulos ya tienen algunos años. Es un recordatorio básicamente que estamos viendo ahorita. Continúa el estímulo del acreditamiento contra el ISR de cuotas de peaje para transportistas, ¿sí? Aquí de las cuotas de peaje, de las llamadas casetas de cobro, lo que paguen aquellos que se dedican al transporte, podrán acreditar contra el ISR efectuando su pago, ¿sí? Este es muy importante, este estímulo para aquellos sectores transportistas y sobre todo hay que tener en cuenta que hay que cumplir con los requisitos que se señalan. Este otro estímulo para los combustibles fósiles es relativamente nuevo, inicia a partir del 2014, precisamente con la entrada en vigor del cobro de IEPS para los combustibles fósiles. Y aquí nos habla de que se podrá tener un estímulo en este concepto de IEPS, que es el estímulo consiste en acreditar contra el ISR el monto que resulte de multiplicar la cuota del IEPS, en el caso de los combustibles fósiles. En minería, de igual forma, este estímulo viene desde el 2014 y tiene que ver con el derecho que se impuso a partir del 2014, la reforma fiscal de 2014, a la actividad minera, consistente en un derecho que se paga del 7% sobre las utilidades obtenidas, ¿sí? Este es un derecho, no es un impuesto por sí, sino es un derecho, como les comento, del 7% sobre las utilidades que obtengan las compañías dedicadas a la extracción de minerales. Y este estímulo lo que consiste es que no se les aplicará ese derecho, pago de ese derecho del 7%, a quienes se dediquen, ¿sí?, a la actividad minera y que tengan ingresos brutos totales anuales inferiores a 50 millones de pesos.
Un estímulo prácticamente pues para la pequeña minería, si así lo quieren ver, considerando que las empresas mineras, las grandes empresas mineras, pues tienen ingresos de miles de millones de pesos. Otro estímulo que se mantiene en la ley de ingresos, el estímulo disminuyendo a la utilidad, la PTU pagada de mayo a diciembre. ¿En qué consiste? Las empresas que pagan o que generan sus reparto de utilidades y que pagan su PTU a los trabajadores, cuya obligación es en el mes de mayo, ese pago que han realizado, o esa PTU pagada durante el año, podrán la parte proporcional que corresponda a los pagos provisionales de mayo a diciembre, aplicarla en el pago correspondiente o en el pago provisional correspondiente. Recordemos que si no se hiciera de esta forma, si no existiera este estímulo, ¿qué pasaría con esa PTU pagada? Pues realmente su efecto lo veríamos hasta la declaración anual, donde se estarían confrontando los ingresos acumulables contra las deducciones autorizadas, y ahí veríamos el efecto de la PTU, pero a través de la ley de ingresos de la Federación nos da el estímulo de poder desde los pagos provisionales aplicar la parte proporcional que corresponda a la PTU pagada en ese año. Y de esta manera pues tener una reducción en nuestros pagos provisionales. Otro estímulo dice donación de bienes para subsistencia, pues aquellos empresas que donen sus productos de alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir donativos, tendrán una deducción adicional del 5% del costo de esas mercancías. Otro estímulo que también se mantiene, que como les digo ya más que nada ahorita es un recordatorio, es la deducción adicional del 25% del salario pagado a personas con alguna discapacidad. Tengo a un trabajador que tenga alguna discapacidad motriz, mental, auditiva, de lenguaje, obviamente avalada con un certificado de incapacidad por una institución de salud. El sueldo que le pago, voy a deducir un 25% adicional, con la finalidad de fomentar la contratación de este tipo de trabajadores. Y el otro estímulo que se mantiene es el de proyectos cinematográficos. Aquí en estos de proyectos cinematográficos, no sé si les ha tocado ver cuando asisten a alguna función de cine de alguna película mexicana y ver en el inicio de la película cómo ponen, incluso ahí señalan, ¿no?, con fracción y artículo y demás, que esta película se ha filmado bajo el patrocinio del crédito fiscal que autoriza la ley de ingresos de la Federación y demás. Ahí nos ponen hasta los artículos, fracciones, más uno está viendo como antes de que inicie la película, pensando que está en una plática fiscal, porque le ponen todo en la pantalla, ¿no? Señalando que esa película se ha filmado a través del estímulo para proyectos cinematográficos. Me ha tocado ver unas 2 o 3 películas al inicio de la misma, esta leyenda de que es pues se filmó a través del estímulo para proyectos cinematográficos. Una de ellas la famosa película de Derbez, que aquí en México le pusieron, si no me recuerdo, ciertas devoluciones, ¿no? Seguimos con los estímulos. La película del estudiante también, esa tienes toda la razón, y una de Derbez y otra de una hija de Derbez. Me ha tocado ver como 3 o 4 películas mexicanas que se filmaron bajo ese estímulo cinematográfico para proyectos cinematográficos y lo señalan al inicio de la película, ¿no? Si se mantiene lo del CFDI como constancia de retención, liberando a los contribuyentes de expedir dicha constancia. Pero esto ha sido una excelente medida, ¿sí?, que como dicen de algo nos ha servido el famoso CFDI, por lo menos de liberarnos del estar elaborando la constancia de retención, recabando firmas, sellos, que pues a lo mejor algunos que están aquí ahorita accesando pues son muy jóvenes, les tocó, pero realmente era todo
un circo, podríamos decir, de andar correteando, sobre todo a final del año o principios del siguiente año, las constancias que no se habían recabado. Pero ya nos libramos de esto a través del CFDI. Exenciones, se continúa con la exención del impuesto sobre los automóviles nuevos, eléctricos a batería, con hidrógeno o combustión interna. Es decir, todas estas nuevas formas de energía a las cuales los automóviles ya contemplan, pues se exentará del impuesto sobre automóviles nuevos a este tipo de energías, de las llamadas limpias. Y el último es se exime de pago del derecho del trámite aduanero que se causa con la importación de gas natural. Tasa de retención de intereses, esta es la tasa que las instituciones financieras aplican para hacer la retención del impuesto sobre la renta. Aquí vemos que bajó del punto 60, que era para 2015, para el punto 53 para este 2016. Y este otro punto que contempla la ley de ingresos, muy importante porque aplica para el régimen de incorporación. ¿Sí? Básicamente lo que hizo la autoridad fue lo que estaba contemplado dentro de un decreto para 2015, lo retoma, pero básicamente en la ley de ingresos de la federación. Es muy, casi simplemente fue, como dicen, copy-paste, copiar y pegar del decreto a la ley de ingresos. ¿Y qué es lo que nos da? Es una facilidad para el cálculo del IVA y del IEPS para régimen de incorporación fiscal, para contribuyentes dentro del régimen de incorporación fiscal que tengan operaciones con público en general. ¿Y qué nos dice en su inciso A? Se aplicarán los porcentajes por las actividades efectuadas del pago del impuesto del IVA, en este caso del IVA, del bimestre, considerando el giro o actividad. Eso es lo importante que debemos de especificar dentro de la actividad del RIF, cuál es el giro o actividad, para poder saber, conforme a la siguiente tabla, cuál es el porcentaje que vamos a aplicar. Y aquí ya nos señala una tabla con 5 grandes sectores económicos y que dependiendo de cada uno de ellos nos marca un porcentaje de IVA, dependiendo de cuál sea la actividad a la que estemos afectos. Y también nos señala el siguiente párrafo que en los numerales del 1 al 4, ¿sí? Del 1 al 4, que son, esos numerales son el de minería, el de manufactura, el de comercio y el de prestación de servicios. Si existe un contribuyente de RIF que dentro de esos 4 numerales tiene varias, o más bien dicho, sus actividades están contempladas dentro de más de uno de estos sectores económicos, ¿sí? O sea, 2 o más, lo que tendrá que hacer este RIF, este contribuyente, es aplicar el porcentaje de IVA que corresponda a su actividad preponderante, a su sector preponderante. Es decir, a lo mejor yo me dedico al comercio y a la prestación de servicios, me dedico a estas dos actividades, pero el 60% de mis ingresos son por el comercio y el 40% por prestación de servicios. Mi actividad preponderante sería el comercio, por lo tanto aplicaré el 2. En este caso, como vemos, el porcentaje para comercio es el 2%. Aquí cabe señalar que el sector número 5, el último sector de esta tabla, es aquellas actividades con tasa cero de IVA, pero se necesitan dedicar únicamente a la venta de alimentos y medicinas a la tasa del 0%. Si tengo otro tipo de actividades grabadas a diferente tasa, o más bien dicho, de productos diferentes a alimentos y medicinas, ya no podría caber dentro de ese último sector de negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y medicinas y no podría aplicar la tasa del 0%. Para aplicar esas tasas necesito dedicarme exclusivamente o únicamente, dice más bien
el sector a la venta de alimentos y o medicinas. Muy bien. La siguiente, esta lámina ya nos da prácticamente el mismo tratamiento, pero en este caso para el IEPS, donde se van a aplicar porcentajes afectos al pago de impuestos especiales sobre productos y servicios, considerando el tipo de bienes enajenados por el contribuyente. Entonces, si puedo ser RIF, que tengo actividades grabadas para IVA, aplicaré con ventas del público en general, aplicaré la tabla anterior dependiendo del sector económico al que me dedique. Pero adicional a ello, mis productos o el tipo de bienes que enajeno también están afectos a IEPS y mis ventas son con público en general. Aquí sí hay que hacer una aclaración, no se refiere a que tenga solamente ventas con público en general, sino es para las ventas que tengo con público en general. Y en el caso del IEPS, la tabla nos señala los diferentes porcentajes de IEPS, dependiendo del tipo de bien y de mi etapa como enajenante, es decir, alimentos no básicos de alta densidad calórica, lo que conocemos como alimentos chatarra, pero soy comercializador nada más de esos productos, el 1%. Si soy fabricante de esos mismos productos, el 3%, bebidas alcohólicas, comercializador, el 10%, bebidas alcohólicas fabricante, el 21%, bebidas saborizadas, el 4%, cerveza, fabricante, el 10%, plaguicidas, fabricante o comercializador, aquí no hace distinción, el 10%, puros y otros tabacos hechos a mano, contribuyente fabricante el 23% y tabacos en general, contribuyente fabricante el 120%, bastante fuerte el IEPS incluso para actividades con público en general. Muy bien, el resultado obtenido conforme a las fracciones anteriores, ahí la D, será el monto del IVA y del IEPS a pagar, ¿sí? Es decir, en el caso anterior, vamos a suponer que es una actividad con público en general, ventas con público en general, de comercio, 100,000 pesos en el bimestre, de público en general, actividad o sector económico comercio, le aplicaríamos a esos 100,000 pesos el 2% para aplicar el IVA. ¿Sí? Es decir, tendríamos un IVA de 2,000 pesos. Ese sería el IVA por pagar y no procederá acreditamiento contra este cálculo. ¿Sí? El mismo fracción lo señala, dice, sin que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente. Y ese pago, este cálculo, esos 2,000 pesos del caso hipotético que les comento, se tendrían que pagar en los mismos plazos que establece tanto la ley de IVA como la ley del IEPS, que es bimestralmente. Y aquí en este párrafo nos señala qué se entiende por actividades con público en general, y pues ya más o menos todos conocemos que son pues aquellas en las que se emiten comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se establecen mediante reglas de carácter general, lo que conocemos como comprobantes simplificados, ¿no? La nota de venta, el ticket de la máquina registradora. Y en estos comprobantes no puede haber o realizarse, en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado ninguno de estos dos impuestos del traslado. Bueno, ¿qué pasa si también tengo actividades en las cuales no solamente son con público en general? Mismo caso que veíamos ahorita. Mismo caso que les comentaba ahorita, oye, tuve 100,000 pesos en el trimestre con público en general. Y mi actividad es el comercio. 100,000 pesos por el porcentaje que le corresponde, 2%, 2,000 pesos. Pero también en el bimestre tuve 50,000 pesos masiva de ventas o de ventas con público en general. ¿Ahí qué procedería? Pues tendríamos de esos 50,000 pesos, tendríamos su IVA respectivo de 8,000 pesos, ¿sí? Que es lo que dice aquí, tratándose de las actividades en las que los contribuyentes quieran comprobantes que reúnan los requisitos fiscales,
para que proceda su deducción o acreditamiento, es decir, que se traslade en forma expresa y por separado los impuestos. En estos casos, ese impuesto, ese IVA, específicamente, por ejemplo, que les señalo ahorita de los 50,000 pesos más IVA, en las ventas en las cuales se expidieron comprobantes con todos los requisitos y con el IVA desglosado, pagaremos esos 8,000 pesos que le corresponden a los actos de 50,000, del ejemplo hipotético, de la manera general que maneja la ley del IVA, ¿sí? Y la sumaremos, esos 8,000 pesos, que corresponden a los 50,000 ingresos que denominamos facturados, que no son con público en general, a los 2,000 que corresponden con ventas de público en general, del ejemplo que les comenté de 100,000 pesos de ingreso por actividades de comercio, que nos darían 2,000 pesos, más 8 en ese bimestre, prácticamente pagaríamos 10,000 pesos de IVA. Nada más que hay que tener ahorita todavía en mente que hay un estímulo para este IVA de las ventas de público en general, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, siguiente párrafo que nos dice, oye, si tengo IVA acreditable, ¿qué voy a hacer? ¿Lo pierdo? O sea, los 8,000 pesos que estoy calculando, en este caso hipotético, por las ventas de 50,000 pesos más IVA facturadas o facturadas con requisitos y con IVA trasladado, ¿qué voy a hacer? Bueno, si tengo IVA acreditable, lo voy a acreditar en la proporción que representen mis ventas con comprobantes, a través de comprobantes fiscales del total de mis ingresos, ¿sí? Que en este caso lo que voy a comparar son cuánto representa los 50,000 pesos que facturé del total de mis ingresos. ¿Cuál sería el total de mis ingresos? Los 100,000 de ventas con público en general a los 50,000 de ventas facturadas, 150,000 pesos. De esos 150,000 pesos, lo que haríamos sería ver cuál es la proporción en el total, que serían 150,000, o sea, 50,000 entre 150,000, estamos hablando del 33%. De mi IVA acreditable, del total de mi IVA acreditable de ese bimestre, voy a poder acreditar el 33% contra el IVA por pagar de mis ventas facturadas, es decir, de los 8,000. Oye, ejerzo esta opción o esta facilidad que me da la ley de ingresos, bueno, pues la puedo abandonar en cualquier momento. ¿Sí? Voy a pagar, abandonando esta opción, pues voy a pagar de acuerdo a la manera general de calcular el IVA, el pago de IVA, que señala la ley del impuesto al valor agregado, o para el IEPS, en caso de la ley del IEPS, a partir del bimestre en el que abandone la opción. Y no voy a poder volver a tomar esta opción en un futuro. Aquí habría que hacer el cálculo o los dos cálculos para ver cuál me conviene más. Si tomar la opción de este estímulo, que nos puede representar a lo mejor una facilidad administrativa, no tener tanta complicación para el cálculo del impuesto, sobre todo del IEPS, o incluso del IVA, si me dedico simplemente a actividades con público en general. Pero también podría darse el caso de que me salga más caro a ciertos contribuyentes de RIF, ciertas actividades, les salga más caro tomar esta opción de la ley de ingresos que nos plantea la ley de ingresos, por lo que lo conveniente o lo correcto sería hacer los dos cálculos y ver cuál es más conveniente para el contribuyente. Y aquí lo que les comentaba. En este caso que les estoy comentando, de los 100,000 pesos de actividades con público en general que generan un pago de IVA de 2,000 pesos, porque estamos hablando que fue comercio y al comercio le corresponde el 2% como tasa de IVA para este cálculo simplificado, teníamos 2,000 pesos de IVA por pagar. ¿A cuándo le podemos hacer? Ningún acreditamiento, porque es en base al cálculo simplificado que nos señala la ley de ingresos. Y adicional a esto, a este cálculo simplificado, podemos aplicarle un estímulo fiscal que señala la misma ley de ingresos, que es el que estamos viendo en esta tabla. O sea, se le aplicarán los porcentajes de reducción según corresponda al número de años que tenga el contribuyente
tributando en RIF. Y nos señala una tabla muy similar a la que tenemos para el impuesto sobre la renta, en la propia ley del impuesto sobre la renta de reducciones. Aquí nos la señala, pero para el pago o el cálculo tanto de IVA como de IEPS, este cálculo simplificado que nos señala la ley de ingresos, nos da todavía una reducción, es decir, mi cálculo de IVA de 2,000 pesos tendré que ver en qué año de tributación me encuentro. Vamos a suponer que estemos en el primer año, pues tenemos un porcentaje de reducción del 100%, es decir, de esos 2,000 pesos no pagaríamos ningún peso. ¿Por qué? Porque por ser nuestro primer año de tributación tenemos un porcentaje de reducción del 100%. Y así sucesivamente, este porcentaje de reducción va cambiando para que el segundo año sea del 90, tercero del 80 y así sucesivamente hasta llegar a un 10%. Entonces, además de tener un cálculo simplificado, tenemos que considerar que tenemos un estímulo o una reducción para las ventas con público en general. Recordemos que esto aplica solamente para ventas con público en general, tanto para IVA como para IEPS. Y este otro párrafo nos señala algo que se le ha estado denominando un mini RIF dentro del mismo régimen, en el cual hace una segmentación para contribuyentes con ingresos hasta 300,000 pesos, o que no hubieran excedido de la cantidad de 300,000 pesos durante cada uno de los años. Es decir, nunca me puedo pasar de los 300,000 pesos durante mi tributación dentro del RIF. Máximo 10 años. Oye, ¿qué pasaría? Desde mi punto de vista, ¿qué pasaría si el 2015 tuve los 300,000 pesos? ¿Ok? Para el 2016 puedo optar por este estilo de una reducción del 100%, tanto en el cálculo de IVA como de IEPS. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si en el 2016 excedo, vamos a poner 350,000 pesos? Mis ingresos por 2016 son de 350,000 pesos. Excedo de los 300, en 2017 ya no podría aplicar este estímulo de la reducción del 100% para cada uno de mis años dentro del RIF. Y podría volver a tener el beneficio de este estímulo posteriormente. Desde mi punto de vista no, porque esta fracción, este párrafo más bien dicho, nos señala que durante cada uno de los años, o sea, que debemos o no podemos exceder los 300,000 pesos durante cada uno de los años que tributemos dentro del RIF. Pregunta aquí Javier, ¿los mini RIF no van a pagar ISR? ¿O solo la exención es para ISR e IVA? Pues si vemos aquí, se trataron de contribuyentes que tributan el régimen de incorporación fiscal cuyos ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 300,000 pesos durante cada uno de los años en que tributen en el régimen de incorporación fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será de 100%. ¿Qué porcentaje de reducción se refiere? A las que estamos viendo específicamente en esta fracción de la ley de ingresos a la renta, la ley de ingresos de la Federación. ¿Y de qué habla esta fracción? Nada más habla de IVA y de IEPS. Por lo tanto, Javier, los mini RIF sí pagarían ISR. Claro, ellos tendrían un estímulo que la misma ley del impuesto a la renta marca, de una reducción del impuesto sobre la renta dependiendo del año en que se mini RIF, aquellos que están hasta los 300,000 pesos, es para evitarse la complejidad del cálculo del IVA y del IEPS, que para ciertos sectores puede ser bastante complicado. Imaginemos aquí le damos abarrotes, la tiendita de la esquina, que tienen productos grabados, exentos, tasa cero para IVA, que tienen diferentes productos grabados a diferentes tasas para IEPS. Eso complicaría bastante a este tipo de contribuyentes que realmente tienen
capacidad administrativa muy baja. Dice, un RIF que vende granos y semillas puede pedir IVA a favor por el pago de renta. Puede pedir IVA a favor por el pago de renta. Si excede de 300,000 pesos que aumente la póligo general. Podría hacerlo siempre y cuando no opte por el cálculo simplificado que estamos viendo en esta, aquí contemplado en la ley, de la ley de ingresos de la Federación. Si opta por este cálculo simplificado, como veíamos, no procede acreditamiento alguno. Y al no proceder acreditamiento alguno contra el IVA trasladado, el IVA por pagar, pues no existe un IVA a favor. ¿Por qué? Porque no hay acreditamiento. Si no hay acreditamiento, no existe IVA a favor. Ese podría ser uno de los casos en los que les digo que es más conveniente o que necesitamos hacer los dos cálculos, es decir, con este estímulo y también el cálculo general que contempla la ley del IVA y ver cuál es el que más le conviene. Oye, inicio actividades. Bueno, puedo aplicar lo que nos señala este estímulo si considero que no voy a pasar de los ingresos, específicamente en este caso, de los 300,000 pesos en el año. Este inciso B nos dice que el porcentaje de reducción se le aplicará nada más al IVA o al IEPS que hemos calculado en base al cálculo simplificado. Para el caso que estamos comentando, es caso hipotético, ese 100% de reducción o 90% de reducción, considerando que fuera el segundo año, se le aplicaría nada más a los 2,000 pesos de IVA calculados para público en general. A los otros 8,000 derivados de las actividades por el monto de 50,000 pesos más IVA, actividades en las cuales emitimos un comprobante fiscal con todos los requisitos, a ese no le vamos a aplicar el factor de reducción que estamos viendo, ¿sí? Nada más es para el IVA o el IEPS calculado en base al cálculo simplificado. Ese estímulo que se tenga no será un ingreso acumulable para el impuesto sobre la renta y tampoco se tendrá que presentar, es decir, se releva de la obligación de presentar aviso a la autoridad de que estamos haciendo uso de un estímulo. El artículo 25, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, nos obliga a presentar un aviso en caso de que estemos haciendo uso de estímulos fiscales. Específicamente, esta fracción cuarta nos releva de esa obligación, es decir, no hay necesidad de presentar. Bueno, hasta aquí sería el tema de la ley de ingresos por esta hora ANAFINET. Nada más aquí les recuerdo a quienes están ahorita accesando y no están, bueno, Mari Carmen, espero haber respondido tu pregunta del IVA a favor. Les recuerdo a quienes están ahorita accesando a la hora ANAFINET este martes 2 de febrero. Recuerdo y los invito a que se integren a nuestra asociación, que nos ayuden afiliándose y reafiliándose para tener mayor presencia, mayor fuerza, mayor poder de convocatoria, con la finalidad de poder difundir la cultura fiscal en México. Les recuerdo, existen diversos beneficios que podrán tener socios. Pueden contactar, aquí están los teléfonos y correo y Twitter. Santa, nuestra excelente colaboradora y quien está a cargo de lo que es el aula virtual todos los días de la semana, y a quien le agradezco, Santa, el que estés a cargo de esto, les va a responder. Ellas son sus teléfonos y correo de contacto para que se afilien en ANAFINET. Básicamente, aquí les son los requisitos de afiliación: una carta de compromiso, sus datos generales, académicos. Hay que dar copia de su título, su cédula, hacer el pago de la cuota, señalar si pertenecen a otra agrupación de profesionistas, si son estudiantes, dar un domicilio para que se les envíe la documentación de ANAFINET. Todo esto al correo que viene ahí. Incluso aquí ya Santa nos está haciendo el favor de poner
en el historial de texto el link para tener la información que les estoy presentando, y la cuota de afiliaciones y reafiliaciones 2016, pesos. Realmente es un costo simbólico, solamente para poder dar mantenimiento a todo esto que tenemos a través del aula virtual y de otras herramientas que manejamos. Estudiantes 400 pesos, hasta 25 años como estudiantes, ahí están las cuentas para poder realizar el pago de la cuota. Pues bueno, les agradezco que hayan estado aquí presentes en el aula virtual, en esta hora en Afinet, el 2 de febrero. Gracias por su asistencia, estoy a las órdenes. La siguiente semana vemos otro tema de la reforma fiscal, que sería la ley de impuesto de la renta. Estamos aquí el próximo martes, les agradezco. Gracias Cristela de Veracruz, Rodolfo, Pablo. Espero que les haya servido, hemos salido de algunas dudas, estamos a la orden. Mi correo es ceballos@anafinet.org. Estoy a las órdenes para cualquier duda, tanto del tema que acabamos de ver como de su afiliación o cómo pueden integrarse a Anafinet. Pueden acercarse a su representante estatal, a su representante local. Aquí viendo a quienes están ahorita por el chat de texto, pues tenemos en Veracruz nuestro representante Isteñez en el estado de Veracruz. En Chihuahua, fíjense que en Chihuahua estamos precisamente en negociaciones para nombrar al próximo representante en Chihuahua. Veracruz, Pablo, Eri, Guanajuato, nuestro buen amigo Ricardo Aguilar, el representante estatal. En Jalisco, José dice aquí de Jalisco, pues nuestro representante estatal. Francisco Ibarra, Carlos Virgen del DF, se pueden acercar con Juan Carlos Islas, con Eliud Ceguero, para que se acerquen a ellos como representantes estatales, o incluso en algunos casos locales, para que se afilien y se integren a la agrupación. Los invito, les hago una invitación con la finalidad de que se integren. Esperemos vernos el próximo martes. Estoy a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, Santa. Te devuelvo los controles y gracias por su presencia. Hasta luego. Gracias.